no sé si llegan a tal grado, pero se acercan peligrosamente los que tienen que ver con la política a día de hoy. Pues la política a día de hoy, la sociedad está sectarizada, ¿no? Es de defensa a un líder político absoluto. Eso que tú has dicho, ¿no? Por encima de cualquier cosa, puede hacer cualquier cosa que sus seguidores continúan defendiéndole. Parece imposible que abran los ojos, que digan, oye, mi líder político no está haciendo las cosas bien. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que exigirle que dé la cara y tenemos que exigirle que se explique. Sí, no sé si me hablas de Trump, pero sí, Trump es un claro ejemplo, ¿no? Es decir, no, te hablo de los que tenemos en España. Los que tenemos en España en todos los partidos. O sea, el malo es el otro siempre. Siempre, claro. Haga lo que haga. Y esto es digamos, un recurso que es, bueno, no solo muy infantil, sino muy primitivo, ¿no? Externalizar la culpa, ¿no? Yo la proyecto fuera y entonces me desembarazo, ¿no? Yo soy perfecto. La imperfección está fuera, que es un recurso que... El enemigo común, ¿no? El identificar un enemigo común, que es el otro. Y eso es un claro elemento, digamos, de esos procesos de sectarización. Es decir, externalizo la responsabilidad o la culpa fuera y yo soy perfecto, ¿no? Entonces toda imperfección o impureza está fuera. Si seguidamente se instaura un proceso de purificación interna, ¿no? que implica una serie de prácticas destinadas, ¿no? a alcanzar ese estado ideal de purificación, tenemos otro ingrediente más. Entonces sí, en los discursos políticos estamos observando estos desarrollos, digamos, de narrativas sectarias, que uno dice, pero entonces, ¿hacia dónde nos llevan? ¿No? Y siempre con un telón de fondo que tiene que ver pues con algo que pocas veces se habla, pero que es este temor, digamos, a una explosión nuclear, ¿no? Es decir, políticos que tienen acceso a un botón que puede hacer volar todo por los aires, ¿no? Simplemente por unas fantasías megalomaníacas o grandiosas, donde me da igual lo que diga el poder, quien sea, ¿no? Porque yo continúo con los aranceles o continúo con lo que me dé la gana, ¿no? Es decir, esto es preocupante, digamos, ¿no? Y no deja de ser un síntoma de nuestros tiempos. Algo está sucediendo, por eso digo que vivimos un momento sectario en el sentido de que lo observamos en distintas capas del contexto social y es preocupante en sí mismo, ¿no? Porque eso nos hace llevarnos a preguntar, decir, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué cada vez pensamos menos? ¿Qué pasa con con nuestra capacidad de análisis, de discurso, de poder cuestionar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, no solo los algoritmos, sino múltiples narrativas buscan, ¿no? Como un cierto entumecimiento o adormecimiento social, ¿no? Cada vez la gente se manifiesta menos, cada vez la gente se queja menos, cada vez te lo tragas todo más, ¿no? Y sobre todo, si se repite muchas veces, pues será que es cierto, ¿no? Y como los algoritmos nos repiten todo múltiples veces, pues eso hace que muchas personas acaben, pues sí, encerradas, digamos, en esas burbujas informacionales que limitan la capacidad de un pensamiento más abierto, más flexible, menos fundamentalista. En definitiva, estamos asistiendo a la proliferación de identidades cada vez más fundamentalistas, más rígidas, más inamovibles, más intransigentes, más de blanco-negro dentro-fuera, nosotros contra ellos. Y eso es contrario, digamos, a un desarrollo mental, relacional o social creativo, ¿no? Entonces son propuestas como muy concretas, ¿no? Se concretiza, ¿no? Y los símbolos pasan a ser cosas concretas y las palabras pasan a ser performativas en el sentido de que son frases que generan acción. Y entonces tú ya no te mueves por un pensamiento, sino por acciones que vienen como, bueno, pues guiadas, ¿no? Por otros, ¿no? O sea, a nivel de algoritmos, o sea, a nivel de discursos políticos o de gurús sectarios. ¿Y cuánto tiene que ver en esta situación actual el debilitamiento de las religiones tradicionales? Mucho. El debilitamiento de las religiones tradicionales, que por un lado es un hecho incuestionable. La caída también de ciertos referentes sociales que hasta no hace mucho eran como, bueno, columnas, digamos, que daban sostén, ¿no? Por ejemplo, Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con algunos valores, con los límites, es decir, se han flexibilizado y está bien que se flexibilicen, ¿no? Porque quizás muchos de ellos eran muy rígidos, ¿no? Y no permitían tampoco un desarrollo, pero bueno, es una cuestión pendular, ¿no? Entonces se pasa hemos ido al otro, como al otro extremo, ¿no? Entonces, claro, ahora hay la posibilidad de que, por ejemplo, tú construyas tu propia identidad. Tú puedes construir tu propia identidad con un corta y pega y te la haces y venga. Tu marca personal, que le llaman ahora, ¿no? Eso es, y tú creas tu marca personal. Bueno, entonces, ¿hay problema en crear tu marca personal? No, bueno, pues funcionas en un mundo, pues eso, de clientelismo, generas tu marca, etcétera, ¿no? El problema es eso, ¿no? Si tu marca personal acaba siendo una marca de culto y si obligas, digamos, a que haya un culto en torno a tu persona y a tu marca. Entonces ahí subimos la temperatura, ¿no? Entonces sí, la caída, digamos, de esas instituciones más nucleares o que daban un contexto y organizaban la vida social, sí, por un lado, toda la transformación que ha habido en lo religioso es de una riqueza tremenda, ¿no? Y nos abren a múltiples perspectivas y yo creo que eso es un efecto beneficioso. Estas nuevas espiritualidades que pueden emerger, algunas de ellas no exentas de riesgos,
como también las religiones tradicionales tampoco están exentas de riesgos, ¿no? No tiene que ver con lo alternativo o lo tradicional o lo convencional. Entonces sí, la caída de esos referentes, claro, da lugar a que haya mayor vulnerabilidad en tanto en cuanto no tenemos unas convicciones que nos sostengan, ¿no? Y entonces como todo vale, todo es posible, y lo que hoy es válido, quizás mañana cambia, te lleva a un estado, pues eso, de una cierta licuefacción de ti mismo, que hasta un punto está bien, porque debemos ser flexibles para no caer en el fundamentalismo, pero también necesitamos consistencia. Entonces ahora estamos con un punto donde hay una cierta inconsistencia en cuanto a las identidades, ¿no? Y esto lo estamos observando, por ejemplo, en los jóvenes que vemos en las consultas, ¿no? Donde hay vacíos, donde hay problemas de interioridad, de hablarse a sí mismos, les cuesta mucho. Cada vez es más un lenguaje plano, cada vez cuesta más. No, es que te quiero enseñar, no, explícamelo. No, pero te lo voy a enseñar, no, pero explícamelo, necesito que me lo expliques, es decir, tú que hagas el proceso mental de que te lo representes y me lo expliques y que yo me lo pueda imaginar. Claro, esto que puede parecer, bueno, pues insignificante, en sí mismo ya es como un pequeño síntoma también de los tiempos que vivimos, donde al final falta la profundidad, falta la interioridad, falta la reflexión, falta incluso la simbolización o una espiritualidad más creativa que pueda ayudar a las personas, todo es más concreto, más inmediato, más a la carta. Y entonces, bueno, pues lo que decíamos, te lo puedes construir tú mismo, una marca personal, o puedes acceder, como lo estamos observando, a través de un amplio psicomercado que describimos así, ¿no? Como una mezcla entre espiritualidad y terapia, donde hay todo tipo de propuestas, no exenta de riesgos, porque ya no solo por aquellos que lo ofrecen, que sería un nivel de análisis, sino también por el tipo de dinámicas, ¿no? Que generan endogámicas, exclusivistas, buscando una pureza absoluta, etcétera, ¿no? Dentro de ese amplio mercado, claro, todo el tema de la New Age y todo el tema que en su día se propuso, digamos, como algo revolucionario, ¿no? Como algo que iba a transformar las artes, la música, las terapias, ¿no? Claramente se ha convertido en un mercado, digamos, claramente comercial, de merchandising, ¿no? Donde hay productos donde te descargas tus terapias, tus sanaciones, y entonces tú mismo te lo haces en tu casa a tu manera. Entonces, bueno, eso da lugar a algo que es la pérdida de la conexión con los demás, ¿no? Y que es algo que seguramente otras instituciones clásicas podían dar, ¿no? La pertenencia, la vinculación. Entonces, claro, dan mucha libertad, pero también restan, digamos, vinculación, contexto, comunidad, y es ahí donde también estas otras nuevas propuestas están entrando, ¿no? En dar esos otros inputs que saben que las personas necesitan en momentos como los que vivimos hoy día, ¿no? Donde cada vez estamos más aislados, vivimos vidas más incomunicadas, donde creemos que estamos conectados a todo el mundo a través de relaciones parasociales, donde tú estás en la red de alguien, te crees que eres amigo de, y esto no es así, ¿no? Entonces vivimos, digamos, en una suerte de ilusión que para bastantes luego supone un dolor cuando se enfrentan, pues eso, a la soledad, a sí mismos, a pensar sobre quién soy, qué me pasa, y esto, pues sí, los contextos sectarios lo conocen y entran por ahí perfectamente. En líneas generales da la sensación como de que estamos más perdidos que nunca, de mayor desubicación, mayor desorientación, lo cual entiendo que conlleva mayor vulnerabilidad para este tipo de dinámicas. Eso es lo que yo pienso también, y creo que también otros colegas lo compartimos, ¿no? Hay una amplia vulnerabilidad social. No solo tenemos una vulnerabilidad radical y esencial en tanto en cuanto somos humanos y necesitamos de los demás, porque no somos seres que nos bastemos a nosotros mismos, aunque la cultura actual inyecte mucho, digamos, esta fantasía, ¿no? De tú solo, a ti mismo tú lo puedes hacer todo y no necesitas de los demás, y parece que sea signo de salud que tú seas muy autónomo, ¿no? Como traducido a no necesites a nadie, tú solo lo puedes hacer desde tu casa, ¿no? Y entonces se confunde, ¿no? La autonomía con una fantasía muchas veces, pues eso, ¿no? Muy omnipotente de que no necesito nada, ¿no? Cuando la autonomía se construye a través de la dependencia, ¿no? Y se conquista precisamente a través de la dependencia. Entonces sí, estamos muy perdidos. Somos fóbicos a la intimidad, tenemos miedo a abrirnos a los demás, aunque paradójicamente luego hay contextos que estimulan una apertura sin igual. Entonces, eso es lo que estamos observando, ¿no? Cuando de pronto se promueven actividades que durante un fin de semana, ¡wow!, salí nuevo, ¿no? Coachings intensivos, rallies de fin de semana, seminarios transformacionales como Nexium u otros, ¿no? En grupos grandes donde, oye, yo no estoy en ninguna secta, yo solo fui 2 días. Pero oye, qué pelotazo me dio, deberías probarlo, quiero hacerte este regalo de todo corazón, ven un día, yo te invito, ¿no? Y entonces, bueno, van buscando clientes, van conformándose una dinámica y poco a poco se va conformando una atmósfera sectaria y finalmente, claro, puede darse un contexto de cristalización sectaria. Pero sí, yo creo que cada vez andamos más perdidos, ¿no? Con respecto, sobre todo, en la conexión con nosotros mismos. Y paradójicamente es algo que las sectas ofrecen. Yo te voy a ayudar a que te conectes contigo mismo. Pero lo que observamos es que lejos de conectarte te acaban desconectando de ti mismo. Pero bajo el cebo de
aquí sí podrás conectarte, aquí sí te vamos a entender, aquí somos como una nueva familia para ti. Al final acabas aislado, incomunicado, viviendo en un molde, digamos, que te aísla y que te empobrece, personal y emocionalmente. Sí, y también económicamente, por supuesto. Claro, yo por eso te decía lo de cuánto tiene que ver la pérdida de fe religiosa, que no es que yo esté a favor de ninguna religión, pero sí recuerdo, lo he mencionado alguna vez, mi tía, mi abuela, personas tremendamente religiosas, siempre más o menos no se encontraban desubicadas porque sabían que estaban ahí, porque tenían una figura, una idea que era un poco el motor de sus vidas y que las mantenía más o menos estables. Sí. Y eso, claro, al perderse, la sensación que yo tengo como observador es que hay ese... Vacío. Pues como un padre que se va. Eso es. Como un padre que se va y es, ¿y ahora yo qué hago? Ahora me he quedado... Y entonces, que ya no sé si es mejor o peor, cualquiera puede aparecer y ocupar ese lugar. Eso es así. Incluso algunas personas que los que tenemos más de X años no podemos entenderlo. Porque hay ciertos líderes que yo puedo comprenderlo, pero hay otros que estoy viendo que nacen al amparo de las redes sociales que yo a mi edad no puedo entender cómo pueden tener tantos seguidores, que normalmente es gente mucho más joven que yo la que está ahí siguiendo a esta persona. No, es así, es bien como tú dices, ¿no? Y entonces, claro, ese vacío debe ser llenado. ¿Esto a qué nos lleva? A que necesitamos nuevamente convicciones. Pero es que esto de creer, bueno, pues sí, pero puede ser creer eso en los demás, en la bondad, en una religión, en una figura espiritual. Evidentemente también esa transformación espiritual que estamos asistiendo, ¿no? De la caída de las grandes instituciones religiosas, etcétera, lejos de haber hecho que la religiosidad o la espiritualidad desaparezca, que era lo que algunos sociólogos antaño auguraban, ¿no? O incluso también, ¿no? A medida que avance el conocimiento científico, las creencias religiosas o espirituales caerán por sí solas, ¿no? No, son dos áreas distintas, ¿no? Y muchas veces se interpenetran. Es más, hoy en día hay un acercamiento, ¿no?, entre las disciplinas, digamos, por ejemplo, de la salud mental y la espiritualidad, en el sentido de estudiar, de estar receptivos, de ver qué puede aportar cada una a la otra, ¿no? Y también hay revisiones de cómo uno se vincula a lo religioso o lo espiritual, porque claro, antaño podían vincularse depositando toda la responsabilidad en una figura divina, pero ¿y usted? ¿Qué hace con su vida? A ver, entonces, hay maneras también de vivir lo religioso o lo espiritual que pueden ser eso, muy externalizantes, muy poco responsabilizantes, ¿no? Y entonces, bueno, todo pasa por designios ajenos a mí, ¿no? Bueno, pero usted algo también tendrá que ver, ¿no? Entonces, ahí también ha habido transformaciones en eso, ¿no? Y las propias instituciones religiosas se han tenido que transformar. Esto lo observamos, por ejemplo, en algunas mega iglesias o en algunos, es decir, sobre todo en ámbitos norteamericanos o latinoamericanos, ¿no? Han transformado, ¿no? Y ahí nuevamente el marketing, lo audiovisual, ¿por qué? Porque si no las iglesias están vacías, ¿no? Y tienen que atraer feligreses o devotos, ¿no? Bueno, ahí nuevamente entramos en líneas finas, ¿no? ¿Hasta dónde se debe hacer una campaña así o hasta dónde? Eso realmente atraen, ya es proselitismo. ¿Dónde está el nivel el punto de corte? Entraríamos en el mismo, ¿no? Porque ¿con qué afán se deben buscar nuevas vocaciones, ¿no? Bueno, pues eso es otro punto que también está en debate, ¿no? Dentro del ámbito de lo religioso o lo espiritual hoy en día. Pero respondiendo a lo que tú apuntabas, ciertamente, ¿no? Esos vacíos son llenados hoy día por propuestas mayoritariamente seculares, pero que en mi análisis muchas de esas propuestas seculares tienen implícitamente un proceso transformacional cuasi religioso, que tarde o temprano se inserta. Bueno, pero no me hablan de una divinidad, no, pero le hablan de una energía, le hablan de Pachamama, o le hablan del cosmos, o le hablan de una fuente, o le hablan de la conciencia, o le hablan de lo que sea. No sé qué cuántico. Es correcto, entonces ahí el principio, digamos, devocional cambia, pero el funcionamiento es idéntico. Entonces esto es lo que nos interesa y hoy día creo que hay esa apertura para ver, bueno, una amplia diversidad de propuestas y ver qué sentido personal, simbólico tiene para las personas y qué uso desde el punto de vista del funcionamiento de grupos se hace de eso, ¿no? Y ahí nuevamente la figura del fundador es clave y nuclear, pero no exclusiva ni única, ¿no? Es decir, porque los focos de influencia pueden venir de otros lugares también. Entonces sí, hay que observar toda la interacción que se da en estas comunidades y ver cuáles son esos los escenarios resultantes.